Bien, ahí ya está grabando. Arrancamos entonces a resolver esto que había quedado pendiente. Bien, tenemos distintos ejercicios de morfología al comienzo. Tenemos 3 ejercicios de morfología y después tenemos algunas oraciones que ya incorporan de a poco algunos fenómenos de subordinación. Así que, si les parece, vamos resolviendo y a medida que aparezcan las dificultades o las dudas, obviamente las van planteando. Bueno, el primero dice enunciar, analizar morfológicamente, falta una tilde por allí, me acabo de advertir, y pasar al singular o al plural los siguientes sustantivos. Bueno, arranquemos con hostes. Arranquemos con hostes. Bien, ¿cómo se enuncia hostes? ¿Alguien se anima? Hostis. Sí. Sí, muy bien. Hostis. Is masculino y femenino. Correcto. Hostis, hostis, masculino o femenino, exactamente. ¿En qué casos puede estar hostes? En nominativo, vocativo, acusativo, plural. Correcto. Nominativo, vocativo o acusativo plural. Sí. Si lo pasas al singular, ¿cómo queda el nominativo? Hostis, hostis, nominativo y vocativo, y acusativo, hosten. Tal cual. Y por último, te pregunto, ¿este sustantivo es tema en consonante o tema en i? Es tema en i. Correcto. Muy bien. Pasamos con a oeste. ¿Quién puede enunciarlo? Es huestis, huestis, es femenino, y la categoría que está enunciada está en ablativo singular. Muy bien. Es un ablativo singular, correcto. Porque termina en e. Recuerden que los ablativos singulares de los temas en i también son en e, salvo los neutros. Los neutros. Sí. Y algunos pocos de tema puro que pueden hacer ablativo en i. Pero si no, el ablativo en e se mantiene en el singular. Al plural, ¿cómo pasa esto? Como vestibus. Exacto, vestibus, tal cual. Bueno. Vamos con animali. ¿Cómo se enuncia animali? Animal, animali. Animal, animalis. ¿No? Terminación en is. ¿Género? Neutro. El género es neutro, fíjense que termina en al. Esta terminación en al, que hemos visto en al, en ar o en e, son las 3 terminaciones para el género neutro dentro de los temas en i. De manera que animali, ¿en qué casos puede estar? En dativo singular. Dativo O ablativo. singular o ablativo singular. ¿Sí? Puesto que decíamos recién, los neutros de tema en i hacen también ablativo singular en i. Coinciden las formas de dativo y ablativo. No hace en e como hueste. El ablativo singular en i es solamente para los neutros, entonces. Claro, esto que acabamos de decir, los neutros tema en i, en el singular, sostienen la i también en el ablativo. Y después hay unos pocos sustantivos, fíjense que está en el video esto, hay unos pocos sustantivos de tercera declinación tema en i, llamados temas puros, como turris, por ejemplo, que también sostienen la vocal i, pero eso es algo menor, digamos. Lo que sí tienen que recordar son estos neutros, que terminan en ar, en al o en e, y hacen ablativo en i, no en e. Pero los neutros de los temas en i, no los neutros de tema en consonante. Si pasamos el dativo singular al plural, ¿cómo queda? Del mismo modo que el ablativo, en realidad. Animalibus. Exacto, animalibus. Bien, y nos queda por último calcárea.
Enunciado. Calcar, calcaris. Calcar, calcaris. El género también es neutro. ¿Y en qué caso género y número está? ¿O puede estar? Está en nominativo, vocativo, acusativo, plural. Correcto. Y si pasamos cualquiera de estos al singular, Calcar. calcar. Como aparece en el enunciado. Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Alguien revisó algo? Bueno. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Voy a borrar un poquito esto. El mismo amarracho que hice. Ahí va. Bien. Dice, dar el genitivo singular, el genitivo plural y el acusativo plural de los siguientes sustantivos. Bueno, justo aparece turris, que lo mencionábamos recién. Bien. Vamos con turris, entonces. Genitivo singular, Turris. tal cual, turris. Genitivo plural, Turrium. turrium. Noten el genitivo plural de estos temas en i, todos en ium. Aparece la vocal temática i delante de la desinencia de caso. Y acusativo plural, Turres. turres, tal cual. Bien. Vamos con guates. Ujú. Genitivo singular, Guatis. genitivo plural, Guatium. y acusativo plural. Guates. ¿Una pregunta? No, claro. ¿Otra voz que quiera participar? Para la próxima palabra, para Wektigal. ¿Alguien se anima? Bueno, voy yo. Dale. Buenísimo. Vamos con Wektigal entonces. Genitivo singular. Wactigalis, Wektigalis. Genitivo plural. Wactigalium, Exacto. Wektigalium. Ahí va. Y acusativo plural. Wactigalia, Perfecto. Noten el neutro plural de los temas en i que hace en ya. Tal cual. Y ahora nos queda nox y dos. Estos sustantivos nox y dos, ¿a qué tema pertenecen de la tercera? Temas mixtos. Mixtos. Temas mixtos, efectivamente. ¿Alguien se anima a trabajar con nox? En singular Bueno. sería nogis. El genitivo singular es noctis. Sí, Ah, así, noct. puse no. Ok, lo puse mal. Fíjate que lo puedes buscar en el diccionario. Si buscas en el diccionario nox, te aparece nox noctis. Se enuncia así, Sí. nox noctis. Así te va a aparecer en el diccionario. Te digo porque los temas mixtos son temas que frecuentemente están formados por sustantivos monosilábicos en el nominativo. Entonces es un monosílabo el nominativo. No puedes deducir el genitivo. Tenés que ir al diccionario para ver cómo es la forma plena, digamos. En el plural, siguiendo la raíz noct, ¿cuál será el genitivo plural? Noctium. Exacto.
Noctium, tal cual. ¿Y el acusativo plural? Noctes. Tal cual, noctes, exactamente. Ahí corrijo el mío entonces. Buenísimo. Y ahora vamos con dos. ¿Alguien me habla? Pues escucho un poquito de eco, no sé si alguien me está hablando. Ah, no. Dos. Dos se enuncia dos dotis. Es un tema, en realidad es un antiguo tema en dental, y la dental cayó en contacto con la sigma, ¿no? Bien, vamos con dos, entonces. ¿Quién se anima a hacer el genitivo singular? Dotis. Dotis, tal cual. Genitivo plural, Dotium. dotium, muy bien. Y acusativo plural, Dotes. tal cual. Bien. ¿Cómo ven la tercera declinación? ¿Se sienten cómodas con la tercera declinación? Bueno, a mí me está costando bastante identificar los temas distinguirlos de los temas en consonante. Sí, ese es por ahí el desafío mayor, digamos. Hay que analizar bien qué nominativo se te aparece y qué pasa con la raíz del sustantivo entre nominativo y genitivo. Como hacer mucho ese contraste. Y tener presente, por un lado, los tipos de nominativos que pueden aparecer en los temas en I, y después los tipos de, digamos, los subtemas de consonante que hay dentro de los temas consonánticos, tema en labial, en dental, etcétera, etcétera. No hace falta que recuerden como el tecnicismo del nombre de cada tema según el punto de articulación, pero sí identificar qué procesos se dan, ¿sí? Si cayó digamos, si hubo un rotacismo, si hubo una fusión gráfica, como empezar a despejar eso. Y después, con la práctica y la familiaridad con las palabras, eso sale, digamos. Igual pregunten, obviamente, ¿no? Todo lo que no se entienda. Sí, creo que lo que me marea es la I esa en el medio, que la veo y la identifico como si fuera el tema en I, y en realidad es la del neutro. Y, por ejemplo. La I que está, bueno, o en el ablativo singular, o la terminación IA de nominativo, vocativo y acusativo en plural. Esa ahí te confunde con qué. Claro, esa I me hace asociarlo mal a la I de tema en lugar de pensar en el neutro. Pero bueno, debo pensar. Es que esta ahí es la I del tema. Este es un neutro tema en I. Sí. Y los Pero temas en I. que sea femenino o masculino, que no tenga esa I. Claro, pero ahí por eso es muy importante siempre ir al diccionario para cerciorarse del enunciado por un lado y del género por el otro. Ahí está la clave. Quiero decir, la I de los neutros, en ya, es una I vocal temática. Es decir, los temas en I se caracterizan por la fuerte presencia de la vocal temática I a lo largo del paradigma. Tanto es así que en el caso de los neutros, el ablativo preserva esa I y ya no la E, y en el neutro aparece delante de la A, en el nominativo, vocativo y acusativo. Y para todos los géneros y para todos los subgrupos, digamos, dentro de los temas en I, aparece esa I delante de la desinencia de genitivo plural. Eso de manera estandarizada, digamos. Perfecto. Digamos, yendo a tu pregunta, una cosa es la vocal temática y otra cosa es el género de la palabra. Sí, está bien. Bien. Bueno, acá tenemos otro tipo de ejercicio que tiene que ver con trabajar con los adjetivos de primera clase, que ya conocen. Pronto se vienen los adjetivos de segunda clase. Pronto puede ser dentro de un par de semanas, igual, no teman. La idea es terminar,
digamos, para llevarles un poquito de tranquilidad también, no piensen que voy a dar lengua hasta el último instante de este año. No, mi idea es terminar con los temas de lengua la primera semana de noviembre, cuanto mucho, y destinar el resto de noviembre a ejercitar, a trabajar con los textos, bueno, habilitar espacios de consultas y demás, y después hacer una última clase de cierre, digamos, después de este año tan particular. Pero digo, hasta donde lleguemos, llegaremos. No, la idea no es correr. Bueno, entonces, acá tienen adjetivos de primera clase, por un lado, y sustantivos de tercera declinación o incluso de otras declinaciones que aparecen, como la primera o la segunda, para recordarlas. Y acá la clave, digamos, está en esto que decíamos recién, ir al diccionario, no para buscar el enunciado en sí mismo, sino para saber en qué género están los sustantivos. Bien, vamos con el primero. Frigidus aum flumen fluminis. Pregunto, ¿cuál es el género de flumen? Neutro. Es neutro. ¿Qué tema es? ¿Tema en consonante o tema en i? Tema en consonante. Bien. ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo tengo flumen, el masculino, el nominativo, perdón. Fluminis, el genitivo. Entonces yo comparo una raíz flumen con esta otra flumin y veo que justamente hay un cambio. Hay acá, por ejemplo, una apofonía vocálica. Y lo que tenemos es un tema en nasal y acá el tema en nasal tiene desinencia cero, flumen. Los que terminan en men, recuerden ustedes, esto lo hemos visto, son todos de género neutro. Men es un sufijo neutro. Bien, es un tema en nasal. Entonces, ¿cómo va a ser el acusativo plural combinado? ¿El acusativo? Frígida, flúmina. Exacto. Frígida, flúmina. ¿Sí? No flumena, sino flúmina. Como bien dijo la compañera, porque agarra, digamos, o se declina sobre la base del tema puro, que siempre lo ofrece el genitivo singular. Tenemos pulcher, pulcra, pulcrum, mater, matris. Mater, matris, a todas luces, es un sustantivo femenino. Es un sustantivo femenino de este grupo, del grupo de la líquida sincopada, ¿no? Como mater, pater, frater. Son sustantivos que terminan en ter o en er y expresan una líquida sincopada. Entonces, esta E va a caer, por eso es matris el genitivo. ¿Cuál es el dativo singular entonces? Pulcrae matri. Pulcrae matri. Tal cual. Dativo de primera, dativo de tercera. Entonces, fíjense que cada palabra va a seguir el paradigma que le corresponde. ¿Hay concordancia? Sí, hay concordancia. Pero el adjetivo va por primera, el sustantivo va por tercera. ¿Sí? Tener en cuenta siempre eso. Vamos con copiosus aum imber imbris. Imber imbris, ¿qué género es? Masculino. Masculino, efectivamente. Tema en I. tema en I. Recuerden que es estos poquitos de los temas en I que terminan en er, que lo vimos también en el video de la semana pasada. Bien. Necesitamos el genitivo plural. ¿Quién se anima a hacerlo? Copiosorum imbrium. Fíjense, orum por segunda y por tercera tema en I. Vamos con
minutus aum piscis. Piscis, piscis. Ujú. ¿Alguien que tenga ganas de hacerlo? ¿Alguien que se anime? No sé si Birna o Ceslina, ¿qué más escuché? Sí. ¿Qué te digo? El ablativo plural Primero el género de piscis y después el... es masculino, de tema en i, Correcto. y el ablativo plural es minutis piscibus. Exacto. Minutis piscibus. Muy bien. Después tenemos noster, nostra, nostrum, que funciona en la práctica como un adjetivo de primera clase, pero habrán visto en el video de la semana pasada que ya lo hemos sistematizado como pronombre posesivo. Ujú. Y hay que hacerlo declinar en acusativo singular con procer, proceris. Ujú. ¿A qué género pertenece procer? Masculino. Es también un masculino, exacto. Entonces, ¿cómo queda? Queda nostrem, procerem. No, nostrem no, perdón. Nostrem, ahí estás declinando en tercera. Es Es nostrum. verdad, sí, claro. Sí, sí, sí. Nostrum procerem. Nostrum procerem, sí. Recuerden que cada palabra sigue su paradigma. Sí, sí, claro. Nostrum procerem. Acá tenemos ater, atra, atrum, designium, designi. Este sustantivo, ¿de qué género y a qué declinación pertenece? Yo no lo encontré en el diccionario. Yo No lo tampoco. encontré tampoco, no. No, no está. Que es un neutro, Yo también. nada más. No sé el significado ni nada. O ¿El sea, diccionario? no, En el box no está. en ninguno de los dos. Mira qué raro. A ver. Aguanten un cachito, lo voy a buscar. Sí. A ver si se lo puedo mostrar. Ahí retomo. Entonces, no, efectivamente, la forma es designatio, ¿sí? Como aparece acá. Designatio. Claro, fíjense que incluso hace una aclaración el diccionario de Oxford. Dice notate bene. NB significa notate bene, como notar, prestar atención, como una nota al pie, digamos. Es una forma confundida en los códices y también aparece con el comienzo dis en lugar de des. A mí se me ocurre que la forma que apareció acá por error, ¿sí? Esto hay que corregirlo. La forma es designatio onis. Entonces va a ser un femenino. Se me ocurre que esta forma de designium es una transformación de designatio, porque claramente hay una raíz en común. La raíz signum es evidente en ambas formas. Y de ahí viene designio en castellano. Se me ocurre que hay un estadio intermedio, quizás medieval, pero no quiero asegurarlo porque no estoy seguro, justamente. Pero se me ocurre que hay un estadio de designatio pasa a designium en algún momento y a partir de ahí designio en castellano. Voy a buscar bien la historia de esta palabra en los diccionarios etimológicos, así nos sacamos la duda ya que apareció esta errata. Me lo voy a anotar. Bien, teniendo en cuenta que esto es un femenino, entonces vas a concordar con la forma en A, ¿no? Designum no, sino designatio. Esto va a ser atrae, porque tiene que ser nominativo plural, atrae designationes. Igual, si lo hicieron, o sea, seguro que lo hicieron mal porque es otro género. Porque designium era neutro. Si fuese designium, es neutro, en realidad.
no se preocupen. Yo por acá lo tuve que declinar con el femenino y por tercera tema inconsonante. Atrae designaciones. Bien. Vamos al siguiente. Ujú. Propago, propaginis. Género. Femenino. Bien, fíjense que todos estos que terminan el nominativo en o, inis, el genitivo, en su mayoría son femeninos. Ujú. Designatio, que hemos encontrado recién, designationis, propago, propaginis, ¿sí? Son todos femeninos. Tema en nasal dentro de virgo, virginis, ¿sí? Entonces, dentro de los temas en nasal de la tercera, si termina en o el masculino, inis, en o el nominativo, inis el genitivo, es un femenino. Y si termina en men, como flumen, fluminis, va a ser un neutro. ¿Sí? Esto para los temas en nasal. Bien. Entonces, el acusativo plural, ¿cómo va a quedar? Excelsas propágenes. Excelsas propágenes. Propaginis, perdón, con I, ¿eh? Propágenes. Propagines. Termina en es la apofonía vocálica de la raíz. Propagini. Propagines. Perdonen. ¿Sí? Así. Propagines. Porque, digamos, esta O del nominativo sufre apofonía vocálica y pasa ahí en la raíz. Esta O. Bien, vamos con la siguiente. Tener, tenera, tenerum, pectus, pectoris. Pectus, pectoris, ¿en qué género está? Neutro. Neutro, efectivamente. Y tenemos que hacer el ablativo singular. ¿Cómo va a quedar? Tenero pectore. Pectore. Tenero pectore, tal cual. Tenero pectore. Y por último, tenemos ira, irae con wester, westra, westrum. Genitivo plural. Sí. ¿Cómo va a ser el genitivo plural de westrum, de wester, westra, westrum? Westrarum. Westrarum. Irarum. ¿Sí? Los dos por primera. Ira, irae es de primera declinación. Miser, misera, miserum con wir, wiri. En genitivo plural también va a quedar miser orum, wir orum. Bien. ¿Alguna pregunta de morfología? Bueno. Avanzamos entonces. A la primera oración. Bien, dice altae arbores gratam umbram ovibus et pastoribus praevent. Verbo Praevent. morfología del verbo. Tercera el plural del presente, modo indicativo, voz activa. Correcto. Sujeto para praevent. Tenemos un plural. Arbores. Bien. Arbor. ¿Cómo se enuncia este sustantivo? Ya que estamos.
Arbor, arboris. Bien. Arbor, arboris. Es un femenino. ¿Sí? Entonces recibe un adjetivo que lo modifica vía el femenino. Es decir, el sujeto es altae arbores. ¿Sí? Porque altae viene de altus a que es el adjetivo. Entonces, como el sustantivo es de género femenino, va a concordar con la A, con la forma en A, por primera, con el adjetivo. Por eso dice altae arbores. Las dos palabras están en nominativo, femenino, plural. Solo que el adjetivo es modificador directo o atributo, como lo quieras llamar, y árboles es el núcleo del sujeto. Y ahora sí, todo lo demás va a ser predicado. Bien, el verbo praeveo, ¿es un verbo transitivo o intransitivo? Transitivo. Bien, ¿eso qué significa? Que va a tener un objeto directo. ¿En qué caso? Acusativo. Acusativo. ¿Y cuál será? Gratam, ubram. Umbram. Exactamente, gratam umbram. Estas dos palabras están en acusativo, femenino, singular. Singular. ¿Y qué hacemos con ovibus et pastoribus? Los dos están en dativo. Sí, Que plural. serían objetos indirectos. Es en efecto, son dos dativos O el plurales. objeto. ¿Cómo? Dije los objetos indirectos, no sé si es los o el objeto indirecto, los dos juntos. Forman un solo objeto indirecto. Es como vos quieras, se pueden hacer de dos maneras. Como hice yo acá recién, un objeto indirecto con dos núcleos o un objeto indirecto coordinante, otro objeto indirecto. Ah, perfecto. Yo lo había hecho así, de la segunda manera. Está perfecto. Es indistinto. Buenísimo. ¿Y cómo tradujiste? Los árboles altos ofrecen una sombra agradable a las ovejas y a los pastores. Tal cual. Tal cual. Impecable. Bien, vamos a la siguiente. Esta es cortita, pero pudo haber traído algún problema. Sí, mucho. Sobre todo por la sintaxis, más que nada. Bien, vamos con el verbo primero. Facio. Facio. Morfología de facio. Primera del singular, del presente, del modo indicativo, la activa. Correcto. ¿Y cuál es el sujeto de este verbo? Ay, me parece que es tácito nosotros. Y, Sí. vos, di, es un vocativo adjunto, pero lo que me confunde es que el verbo está en primera del singular. Claro, es que el sujeto tácito no es nosotros, es yo. Es ego. Ah, Ah, ok. Por eso. a mí me presentó las mismas dudas que a la compañera, pero iguales. Claro, el sujeto tácito es ego, es yo. Para que sea, ¿cómo sería la forma de facio para que el sujeto tácito fuera nos? ¿Cómo debería ser facio en lugar de facio? En lugar de o, ¿qué desinencia? No acuerdo. Sí, yo tampoco. A ver. Capio. ¿Cuál es la desinencia para primera del singular? Es parecida a la del castellano. Mus. Mus, o sea, facimus. Esta es la única manera de que el sujeto tácito sea nos. Ahí va. Que diga vos ditestes facimus.
Y entonces, ¿cómo queda la traducción? Pero no terminé de analizar todavía. Ah, Entonces, el sujeto tácito es ego. Como bien decía la compañera, di es el adjunto vocativo. ¿Sí? Es el vocativo plural de deus, dioses. Adjunto vocativo. El verbo facio es un verbo transitivo. ¿Sí? Eso significa que lleva objeto directo. Sí. El objeto directo es vos, es el pronombre para la segunda persona del plural en caso acusativo. Ocurre que tenemos otro acusativo, que es testes, testigos, acusativo masculino plural. De manera tal que lo que funciona acá, todo esto es predicado, el predicado se interrumpe porque hay un adjunto, y el adjunto no forma parte ni del sujeto ni del predicado. Lo que tenemos acá es, por un lado, un objeto directo y por el otro, un modificador que... cualquier cosa dice. Un modificador que, a través del verbo, afecta al objeto directo. Eso es un predicativo objetivo. Hago a ustedes dioses testigos. Los hago testigos. ¿Cómo me doy cuenta de que esto es un predicativo objetivo? Porque cuando yo pronominalizo por los, en este caso, testes queda afuera de la pronominalización. Esa es la prueba de reconocimiento de un predicativo objetivo, que queda por fuera del reemplazo pronominal del objeto directo. A ustedes o a Perdón, vosotros. profesor, Yo puedo decir os ¿lo hago testigos. podrá repetir el tema este que queda por afuera? Así lo copio para fijarlo. Sí. Igual está grabado, ¿eh? Podés volver y... Es verdad. Pero Es cierto. te lo repito, es cierto. no tengo ningún problema. El predicativo objetivo se puede reconocer también mediante la prueba del reemplazo pronominal. Porque cuando uno hace el reemplazo pronominal del objeto directo, el predicativo objetivo queda por fuera. El pronombre, objeto directo, no absorbe el predicativo. Queda fuera de la pronominalización. Gracias. El vos, recuerden que ustedes lo pueden traducir tanto por ustedes como por vosotros, de acuerdo con la variante dialectal que elijan. Yo opté por ustedes. Por eso dije, hago a ustedes, dioses, testigos. Los hago testigos. ¿Alguna pregunta? Digamos que por ahí lo más difícil de esta oración es como incorporar la morfología del pronombre personal, vos, y la articulación entre objeto directo y predicativo. Por ahí se me ocurre que el sentido de la oración lo percibieron, pero se les puede haber complicado un poquito la sintaxis, pienso yo. Bien. La siguiente. Planae vestes nobis non fovent, propter fribus et nivem peles ursi induimus. Verbos. Fovent. Induimus. Bien. Morfología de los verbos. Induimus, primera del plural del presente, del modo indicativo de la voz activa. Correcto. Fovent, tercera del plural del presente, del indicativo de la voz activa. Muy bien. Ya a partir del análisis morfológico sabemos que
cada verbo va a tener un sujeto distinto, porque están en personas distintas, en tercera y en Sí. primera respectivamente. Cuando eso ocurre, recuerden ustedes, cuando el sujeto de un verbo es distinto al sujeto del segundo verbo, lo que tenemos es una oración compuesta. Compuesto. La oración compuesta se encierra entre paréntesis. Y si quieren le pueden poner subración 1, subración 2. Y si no quieren, no pasa nada. Parece como una fórmula química, ¿no? Sí, parecido. Yo tuve problemas con la palabra frigus. Sí, No me di cuenta cómo declinarla. claro, es que me parece que es de cuarta, ¿no? Frigus, frigus. Sí. Claro, se me escapó una de cuarta. Ah, Un bueno, sustantivo porque de cuarta. Por eso se te... está bien. Y propter aparece como adjetivo y aparece como adverbio. No, perdón. No, Como preposición y como adverbio. Y cuando encima de la preposición de acusativo, Es ahí que ya no es me eso. cerraba nada. es que Sí. esta terminación en us es el acusativo plural de cuarta. Ah, Acá se entonces filtró, está se como escapó preposición. un sustantivo de cuarta, por eso eso confundió. Que igual es tema de la semana que viene. Pero bueno, adelanto entonces que la cuarta declinación vocal temática en U hace acusativo plural en us. Piénsenlo así. Lo que va cambiando en los acusativos plurales es la vocal temática. En primera es as. En segunda es os. En tercera es es. En cuarta es us. Si piensan eso, van a ver que lo único que cambia para cada acusativo plural, mientras no sea neutro, ¿no? Es la vocal temática. La vocal. ¿Y propter entonces que está como preposición o como adverbio? Claro, es preposición porque le sigue este adjetivo, este sustantivo en acusativo y también este acusativo, niwem. Entonces, Niwem. todo esto va junto. Cuando tenés una palabra como propter que puede ser adverbio o preposición, tenés que ver qué es lo que sigue. Si lo que sigue es el caso, que acá lo puedes saber por niwem y no lo podías saber por frigus, pero cuando lo que sigue en uno u otro caso es un acusativo, ahí te das cuenta que se activa el valor prepositivo de la palabra, ya no el adverbio. Si lo que sigue no es el caso regido por la preposición, es entonces que funciona como adverbio. Hay que fijarse eso. Si lo que viene a continuación es el caso que pide la palabra, entonces funciona como preposición. Si no lo es, entonces funciona como adverbio. Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bien. Entonces, ya que estamos con esta segunda suboración, podemos decir que se trata de un gran predicado y que tiene un sujeto tácito nos, por la primera persona del plural. Este propter funciona como un circunstancial de causa, ¿no? A causa de, o por. Entonces, cuando funciona como preposición, es un nexo subordinante y lo que sigue término. Acá tenemos un acusativo masculino plural y acá tenemos un acusativo femenino singular. Frigus, núcleo, coordinante, niwem, núcleo. Y después tenemos peles ursi. ¿Qué será esto? Eso también, nada. Sí, No escuché bien, perdón. No, yo lo había puesto mal, de hecho. O sea, lo había puesto mal. O sea, evidentemente no. Yo lo había puesto como sujeto, pero me daba la duda de porque no podía ser. Claro. Y ahora, claro, porque había hecho todo mal por eso. Es que por ahí, justamente, este frigus te desorientó y se arrastró eso, digamos.
Bien, ¿cómo resolvieron Peles Ursi? Enunciado de Peles, Pelicis femenino. Son pieles de osos. Pieles de osos. entonces, Claro. Y no tendría. No anoté si es transitivo o no el verbo. indúo. Ujú, Sí. ujú. ¿Es transitivo? Entonces Al- era un objeto. Sí, directo. entonces Tal cual. objeto directo. Entonces tenemos el acusativo femenino plural y el genitivo masculino singular ursi. Núcleo y especificativo respectivamente. Complemento especificativo. Claro. Y a causa de los fríos y de la nieve, vestimos pieles de oso. Eso es lo que significa la segunda oración. Ahora después traducimos todo completo. A mí me quedó otra, no sé, se ve que algo enganché mal, porque había puesto algo así como no nos abrigan los vestidos de lana, vestimos pieles de oso. Sí, yo también había puesto. Sí. No, pero esa es la primera parte. Yo traduje solamente la segunda suboración, que fue lo que resolví hasta ahora. Ah, está bien, está bien. Igual, perdón, pero proper figus está en acusativo y es circunstancial de causa. Claro, pero porque por la preposición. Porque rige el caso. Claro, recuerden que el acusativo no solo va a aparecer con función de objeto directo. Recuerden la clase de los circunstanciales, donde vimos que según la preposición, por ejemplo el quo, ¿no? Que es in o ad más acusativo. Sí. Entonces ahí vemos una función o un uso del caso acusativo regido por preposición y que ya no es objeto directo. Tiene que ver con la reacción de la preposición. El quo, el qua, incluso. Si vamos a la primera suboración, todavía no identificamos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Lanae vestes. Lanae huestes, efectivamente. Sí. Bien, morfología de Lanae. Nominativo femenino No. plural. Plural. Pero, ¿en qué caso está? ¿Lana cómo se enuncia? Ay, no lo hice porque como Sí, yo no lo estaba noté. el que significaba, no lo Claro, es busqué. que es un genitivo en realidad. A eso voy. Porque es un Ah. sustantivo, no es el adjetivo. Es lana, lanae. Claro, de todas maneras lo hice. Es un especificativo. Huestes es el nominativo. Está bien. El non es circunstancial de negación y nobis es el dativo de la primera persona del plural. Le pueden poner objeto indirecto o, si prefieren, dativo de interés. Recuerden que el dativo puede funcionar como objeto directo y muchas veces aparece con este tipo de verbos como foveo, faveo, incluso, que tienen que ver con, bueno, en interés, en el sentido de en perjuicio o en beneficio de quién ocurre algo. Acá es perjuicio por la negativa, ¿no? Por el non. Pero bueno, si le ponen objeto indirecto está bien, no pasa nada. Entonces, Sería que si la oración no tiene, esta suboración en este caso, no tiene objeto directo, yo no le puedo poner objeto indirecto, entonces le pongo dativo de interés. No estoy tan de acuerdo con ese razonamiento, pero es una manera de pensarlo. Porque no es cierto que para que haya objeto indirecto tiene que haber objeto directo. Es algo que suele decirse, pero es técnicamente, No es así. técnicamente es inexacto. Sí, ¿no? Está bien. Entonces, la traducción general queda: los vestidos de lana no nos abrigan a causa de los fríos, está en plural, ¿no? A causa de los fríos y de la nieve, usamos pieles de oso, o vestimos pieles de oso.
Ujú. Bien. Seguimos. Sí. Bien. Dice, fabulae et comediae non solum mihi placent, sed etiam delectabant te. Ujú. Bien. Verbos. Plaquén y delectaban. Bien. Noten que placent es tercera del plural del presente Sí. y delectaban Sí. tercera del plural, pero del De imperfecto. pretérito imperfecto, sí. ¿Qué coordina un verbo con el otro? ¿Cómo? ¿Qué es lo que coordina un verbo con el otro? Sed. Sed. En realidad lo que tenemos es un giro coordinante. Non solum Ah. sed etiam. Bueno. Todo esto. Le pueden poner nexo coordinante y ya, o aclarar que es nexo coordinante correlativo. Ah, Porque es una manera enfática de coordinar. yo le puse a todo circunstancial de negación en non solum, entonces no va a Yo también. Es que está en correlación con sed etiam. Tenemos tres tipos de coordinantes correlativos. En realidad hay muchos más. Son tres los más frecuentes y los que enseño en latín 1, digamos. Uno es non solum sed etiam, que es este. Otro es la duplicación del coordinante et. ¿Sí? Siempre son dos elementos que se coordinan, pero no hay un solo coordinante, sino un doble coordinante. Por eso es una coordinación enfática, o, como dice ahí, correlativa. Porque hay una parte que en correlación coordina junto con la siguiente. Y la otra posibilidad es cum tum. Cualquiera de estos tres se traduce de manera enfática no solo, sino también. Este solo nos lleva a tilde ya. Entonces, acá el punto por ahí es distinguir cuándo cum es preposición de ablativo y cuándo es coordinante correlativo. La manera de desambiguar eso, y a su vez cuándo es encabezador de adverbiales, porque ahora tenemos muchos valores que puede adoptar cum. Vimos tres ya, y les adelanto que tiene muchos más. Pero esos muchos más quedarán para el latín 2. Entre los valores de cum tenemos, por un lado, la posibilidad de que sea una preposición de ablativo y signifique con o contra. O contra. La posibilidad de que sea un coordinante correlativo y tiene que aparecer junto con tum. O la posibilidad de que introduzca una proposición incluida adverbial. Hasta ahora vimos las temporales con cum. Y significa cuando. Bien. Entonces, tenemos los dos núcleos coordinados. ¿Y el sujeto es el mismo o es distinto para cada verbo? es el mismo. Sería el mismo ahí. En efecto. Es un sujeto, si quieren, compuesto. Compuesto. Fabula et comediae. Las dos palabras están en nominativo, femenino plural, núcleo, nexo coordinante, núcleo. Y el predicado también es compuesto. Fíjense que acá cuando el sujeto de un verbo coincide con el sujeto del otro verbo, lo que tenemos es un predicado compuesto, no una oración compuesta. Después cada verbo
digamos, se construye con el caso que le corresponde. Plaqueo va con dativo, delecto va con acusativo. Entonces tenemos mi, es el dativo de la primera persona del singular. Nuevamente, si quieren le ponen objeto indirecto, y si no, dativo de interés. Y delectabant te es el acusativo de la segunda persona del singular. Y entonces es el objeto directo. Bien, la traducción sería: las fábulas o las historias y las comedias no solo me agradan, sino también te deleitaban. Bien. ¿Una pregunta en cuanto a esta oración? No. Muy bien. Vamos con la siguiente. Si les parece, por la hora hacemos esta y el resto que queden pendientes era bastante para hoy. Quedan pendientes Sí, para yo la próxima. Sí, de hecho yo las dos últimas no llegué. No te Las hice preocupes. nomás así. Sí, no hay problema. Yo me imaginé que no iban a llegar con todo. Era bastante. Entonces, lo que vamos a hacer es llegar hasta acá y la próxima cargo una ejercitación contemplando que quedan estas 4 pendientes para Está bien. corregir. Bien. Dice, tua voluntas erga, me meaque erga, temox accipiet nomen amicitiae. Bueno. Escucho. Verbo. Aquí pie. Bien. Forma, morfología. Tercera del singular Taxipio, del futuro. taxipis, Bien. Es tercera persona del singular del futuro imperfecto del modo indicativo de la voz activa. Es acipio, acipis, sí, estaba bien enunciado, que leías. Bien, necesitamos un sujeto para este sustantivo. Para este verbo, perdón. sí. ¿Tenemos algún sujeto en nominativo singular? No sé si el tú funciona como sujeto. ¿Cómo? No, ¿el tú funciona como sujeto o no? ¿Qué tú? Tu voluntad, ¿o no es así? Ah, dice túa. Claro. Sí, sí. Ah, sí, el túa. Túa voluntas. Sí, ese es el sujeto. Ah, Porque voluntas es un sustantivo de qué declinación. ya te digo. Y la, De la tercera. Exacto. ¿Cómo se enuncia? Voluntatis, femenino. Voluntas, voluntatis. Eso es ¿Va con importante. ese? No, ¿Cómo? ¿va con ese? ¿Es voluntas? Lo Claro, copié Sí. mal entonces. sí. Porque si no, esta S, a esto quería llegar, que esta AS puede confundir y les puede hacer creer que esto es un acusativo plural. Pero eso no, yo había puesto al principio, claro. esto no es un acusativo plural porque no viene de volunta voluntae, viene de voluntas voluntatis. Termina en as, pero es el nominativo singular de los temas en consonante, tema en dental dentro de la tercera. Por eso es tua voluntas. Tua está en nominativo femenino singular, viene de tus, tua, tum, y voluntas, nominativo femenino singular, que viene de voluntas, voluntatis. Y ahora el predicado.
Bien. Mox es un adverbio que es invariable. Por tanto, circunstancial de modo o de tiempo, como lo quieran traducir. ¿Y qué hacemos con erga? Es una preposición de acusativo. Exacto. Y Erga, tiene el mi, que está en acusativo, el me, perdón. claro. Erga es preposición de acusativo. Entonces, este acusativo, que es parte del término, es el acusativo singular de la primera persona, ¿no? Ego, me, mei. ¿Y qué hacemos con mea? No sé. No sé qué es eso. ¿Cómo? Mea viene de meus, mea, meum. Ahora, cuando este es un posesivo. Ahora, cuando este posesivo está solo, porque no tiene otra palabra la cual modifica, lo que ocurre es que está sustantivado. Para que esté sustantivado, tiene que estar en neutro plural. Entonces, son mis cosas. Hay que reponer el sustantivo cosas. Y está dentro de todo el término este. Esto es un circunstancial. Y este es el otro. El te también era acusativo de la segunda persona del singular. Y queda nomen amicitiae. ¿Qué hacemos con esto? Es nomen nominis. Está en acusativo. Y esto está. Neutro singular. O sea que esto va a ser el objeto directo. Y amicitiae viene de amicitia, amicitiae, genitivo singular de primera. Va a ser el especificativo que modifica a nomen. ¿Cómo queda la traducción? La verdad no sé, no sabría. Bueno, empecemos. Tu a voluntas. ¿Tu voluntad? Tu O voluntad. tus voluntades. Sí. Accipiet en futuro. ¿Qué significa acipio? Deseo, perdón. Sí. Recibir, cobrar, entender. Toma. Recibir, ¿no? Entonces, tu voluntad recibirá inmediatamente, enseguida, mox. Erga me, meaque, erga te. Ay, eso no sé. El mea, como es un neutro plural, vuelvo a repetir, está sustantivado. Hay que agregar el sustantivo cosas en la traducción. A ver, ¿cómo traducen ergamé? No sé. Porque erga significa hacia, para con respecto a. ¿Eso significa erga? También significa a causa de. Bueno, en el diccionario no decía eso. ¿No desapareció? A ver, no tengo acá el box. Decía hacia, para con respecto a. Para con, yo.
No, porque en realidad erga viene, es un derivado de una forma en griega de ergon. Erga es el neutro de ergon y digamos que ingresa a la lengua latina con forma de preposición. Eh, Acá lo que está diciendo es, tu voluntad enseguida recibirá a causa de mí, de mis cosas, a causa de ti, el nombre de amistad. Tiene ese valor causal, erga. Y acá me surgió también una duda con una palabra, con la declinación de nomen. Sí, Porque, o sea, si le saco la terminación is, queda nomen nomin. ¿Sí? sí. Bueno. Entonces, eso tiene un nominativo 0. Sí, ¿Sí? ¿Y es nasal? sí, ¿Y por qué la nasal no sé? O sea, porque es ¿no se neutro. cae siempre la nasal? No. La nasal cae cuando el sustantivo es femenino. Si es neutro, lo dijimos hace un rato, me parece. No, Si es- está bien, sí, pero es que me mareé ya, fue mucha información junta. Si aparece el sufijo men, es neutro. Entonces la nasal ahí no cae. Está bien, sí, sí. Como nomen nominis, fulmen fulminis, Sí. agmen agminis, etcétera, etcétera. Está bien. Lo que pasa es que la última clase fueron muchos temas para procesar y al tener que hacer los ejercicios, hay que tomar Claro. una semana más para que se asiente Sí, el sí, conocimiento. obvio. Por eso dejo ya de grabar, así terminamos de charlar.